Hermanos míos, quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, no me has dado familia, no me has dado hijos. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Tengo que contarte el contexto de esto. Déjame decirte de qué se trata. Abraham era un hombre que ya estaba avanzado en edad. Ya podríamos decir que estaba cercano a la tercera edad. Y no tenía hijos. Y en los tiempos actuales, el tema de tener o no tener hijos ya no es como antes. Yo me he dado cuenta a través de las redes sociales que hay un montón de personas que por opción propia han decidido no tener hijos. He escuchado y he visto en distintos lugares gente que dice: yo no soy capaz de ser responsable de mi propia vida. ¿Cómo voy a ser capaz de ser responsable de la vida de un bebé, de hijos? Y es complejo esto. Porque desde el principio de la creación, uno de los propósitos de Dios con nosotros es que nos podamos reproducir, que podamos tener hijos. Y el día de hoy quiero contarte esto acerca de Abraham. Abraham tenía un drama terrible porque avanzaba la edad y no podía tener hijos. Y en tiempos como esos tú te imaginarás que tal vez ellos tenían que tener a alguien a quien poder dejarles sus animales, alguien a quien poder dejarles sus tierras, sus terrenos. Pero Abraham pasaba el tiempo y no tenía hijos. Y llega esta parte en donde Dios le habla a Abraham y le dice que le va a dar un hijo. Y Abraham realmente estaba complicado porque ya era de edad. Y esto no había ocurrido hasta ese entonces. Y como te digo yo, tal vez en estos tiempos se puede ver con algo como súper fácil. De hecho, conozco un montón de gente que me ha dicho que tiene problemas para tener hijos, pero que en realidad como que tampoco le interesa mucho. Pero yo quiero comenzar esto compartiendo algo contigo. Y es que estoy seguro que el día de hoy como iglesia estamos llamados a pasar por encima de todas estas filosofías que no quieren tener hijos, que quieren abortar hijos, y ser luz y sal, declarando que una de las primeras funciones del Hijo de Dios en Génesis capítulo 1 versículo 28 es fructificar y multiplicarnos. Aprovecho este paréntesis. Hoy día te voy a predicar de las promesas, pero creo que esto tiene que ser escuchado. Creo que esto tiene que quedar en una transmisión. Que a Dios le interesa que nosotros tengamos descendencia. ¿Y por qué te lo digo? Porque generalmente, muchas veces como hijos de Dios, estamos orando por un montón de cosas. Tal vez oramos por unción, tal vez oramos por un ministerio, tal vez oramos por una casa, tal vez oramos por un auto. Pero solamente herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Tu auto no es una herencia, tu casa no es una herencia, un ministerio no es una herencia de Jehová, pero sí un hijo. Y con este contexto de lo importante que es para Dios que podamos reproducir su imagen y su semejanza, es que quiero comenzar con esto. Quiero que te contextualices en el problema que estaba teniendo Abraham. Y quiero que te contextualices en que si en tu vida no estás viendo el reproducir la imagen y semejanza de Dios como algo trascendental, déjame decirte que tienes que preocuparte, porque de eso tienes que estar orando. Hace poco con Maggie tuvimos la bendición de tener un hijo, de tener Samuel. Porque desde antes de casarnos entendíamos que uno de los propósitos en la tierra para nosotros, acompañado de hacer discípulos, que es algo que Jesús nos dejó, es que también tenemos que tener hijos. Es la única manera de reproducir la imagen y la semejanza de Dios. Y voy a ser enfático para que te pueda quedar en tu cabeza lo importante que es para Dios reproducirnos y multiplicarnos, y para que puedas entender qué es lo que estaba ocurriendo en la vida
de Abraham. Y Abraham tenía este problema, pasaba el tiempo, pasaban los años y se comenzaba a desesperar porque no podía tener hijos, porque Dios le había entregado una promesa y pasaba el tiempo y ese hijo nunca llegaba y ocurrió algo terrible en esta historia. Llegó la ansiedad a la vida de Abraham, llegó la ansiedad, llegó esto de no poder esperar, llegó la tentación, yo estoy seguro. Y Abraham con su esposa buscaron la manera de poder obtener eso que querían, pero sacando a Dios de la ecuación. Sacando y olvidándose de la promesa de Dios, que es de lo que yo hoy día te quiero hablar. Ellos intentaron y hicieron algo para obtener eso que tanto anhelaban, pero sin Dios en la ecuación. Y yo hoy día te estoy hablando de esto. Tal vez todavía no quieres hijos, pero tal vez hay cosas que tú ya quieres. Y tal vez se ha estado introduciendo en tu cabeza el buscar la manera de poder obtenerlo, pero sin Dios. Déjame hoy día contarte esta historia y te vas a dar cuenta que en las promesas de Dios es donde debemos descansar. Y la prueba y la ansiedad los vencieron a Abraham. Génesis capítulo 16, versículo del 2 al 4 dice: dijo entonces Sarai, la esposa de Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, a mi sirvienta, a mi esclava. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Abraham tenía este problema, no podía tener hijos, tampoco podían esperar en la promesa de Dios, porque yo creo que la ansiedad, la espera, el tiempo que pasaba, ya los estaba consumiendo y llegó la tentación. ¿Y cuál fue la tentación? Buscar una manera externa de obtener las cosas. Y a la esposa de Abraham no se le ocurrió nada mejor que seguir el conducto regular de los pueblos de Israel en ese tiempo. Porque para nosotros puede sonar descabellado que tu propia esposa te ofrezca a su sirvienta para tener hijos, pero en el contexto de esas tierras esto era lo más normal. Pero ojo, no es normal cuando Dios a ti ya te entregó una promesa. Y esto fue lo que hicieron. No pudieron esperar más, no pudieron esperar en Dios y no hicieron nada mejor que buscar la manera alternativa, la manera humana de obtener eso que querían. Y hoy día tengo que decirte algo. Abraham tuvo el hijo. La esclava de su esposa Sara quedó embarazada. Y hoy día yo tengo que decirte algo, que tal vez es algo que generalmente nosotros los cristianos no decimos. Nosotros siempre vamos por ahí, tal vez con una manera romántica de decir que sin Dios nosotros no podemos hacer las cosas. Pero te digo algo, la historia de Abraham nos deja más que claro que sí vamos a poder obtener las cosas a nuestra manera. Que sí, eso se va a poder dar. Que el hombre es un ser completamente inteligente como para poder obtener las cosas, poder craneárselo, poder idear un plan. Pero tengo que decirte que lamentablemente esto va a traer repercusiones. Así que quiero comenzar con esto. Si tal vez has estado buscando la opción para obtener las cosas que Dios ya te prometió, déjame decirte que vas a tener consecuencias. ¡Auch! Pero de que puedes obtener cosas, puedes obtener cosas. De que se puede, se puede. Te mentiría si te dijera que no. Pero vas a tener consecuencias. Y Abraham lo logró. Tuvo un hijo, pero no a la manera de Dios. Y cuidado con eso, hermano. Te tengo que encender las luces, indicarte que acá hay un peligro, acá hay un riesgo. Porque tú puedes obtener las cosas, pero no a la manera de Dios. Y hoy día quiero hacerte una pregunta retórica, de esas que a mí me gusta hacer. Una pregunta retórica es, yo te lo pregunto y tú te respondes a ti mismo. ¿Cómo estás obteniendo las cosas el día de hoy? ¿Cómo estás caminando en las promesas que Dios te ha entregado? Cuando Dios te promete algo, ¿esperas en Él o quieres cooperarle a Dios? Porque Abraham eso fue lo que hizo. Es como un viejo refrán que he escuchado a mucha gente que no sale en la Biblia, de un dicho súper conocido que dice, ayúdate que yo te ayudaré.
No sé si lo has escuchado por ahí, eso ni siquiera sale en la Biblia. Pero a lo que voy es que no intentes ayudar a Dios a tu manera cuando Él ya te dijo cómo las cosas iban a ser. Y las consecuencias van a venir. Soy ingeniero en prevención de riesgos y generalmente por la Biblia ando buscando riesgos y peligros para exponérselo a las personas. Tal vez ya te has dado cuenta que es un común denominador en mis prédicas. Te voy a hablar de lo lindo, pero ojo, igual te voy a hablar de los riesgos y peligros que vas a tener. Y en buscar las cosas a tu manera va a haber riesgo, va a haber peligro y van a haber consecuencias. Y ten cuidado con eso, que algunas son terribles. Y al no hacerlo al modo de Dios, esto trae consecuencias. Lo vas a poder hacer, eso está claro. Pero tarde o temprano van a venir consecuencias. Y a Abraham le ocurrió. ¿Qué consecuencias tuvo? Versículo 4. Y él se llegó a Agar, estuvo con Agar, la sirvienta de su esposa, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y aquí tal vez te voy a hablar un poco más adelante, pero es para que te quede bien claro el punto. Enemistad entre su esposa y su sirvienta, una consecuencia. Un hijo sin su padre, una consecuencia. La esclava de Sarai, su esposa, después la echan. Otra consecuencia. Ese niño no creció con su papá. Y después te vas a dar cuenta de una consecuencia tremenda que ocurrió de aquí. Y creo que con esto ya te queda más que claro que cuando buscamos las maneras propias de obtener las cosas van a venir consecuencias. Y eso ocurre. Cuando buscamos a nuestra manera van a venir consecuencias. Cuando lo hacemos a nuestra manera no va a ser muchas veces transparente, no va a ser muchas veces moralmente correcto. Y estamos llamados a cumplir leyes. Estamos llamados a mostrar un cambio en nuestra vida. Y te lo digo porque conozco gente que ha obtenido un montón de cosas sin esperar en Dios, pero hoy día están siendo investigados por la justicia por cómo obtuvieron un auto, por cómo obtuvieron una casa, por cómo obtuvieron estudios, etc. Si esperas en la promesa de Dios, tal vez no es fácil, pero es seguro. Y eso yo hoy día te lo quiero asegurar, valga la redundancia, que esperar en Dios no es fácil, pero es seguro. No fue fácil para Abraham, y por eso llegó a ese estado. No va a ser fácil para nosotros, pero va a ser seguro. Y hoy día sí te tengo también buenas noticias, porque esto no va a ser todo mal. Si es que caíste en esto de no poder esperar en Dios y buscaste tu manera de encontrar el amor, cómo estudiar, cómo trabajar, cómo ganarte la vida, tal vez sin esperar en Dios, van a haber consecuencias. Pero déjame decirte que también hay un lado bueno de esto. Y es que Dios es fiel a sus promesas. Y quiero que con esto te quedes. Porque si ha venido sobre ti, tal vez ahora, tal vez culpa de que Señor, lo busqué por afuera y ahora estoy viviendo consecuencias, y tal vez el diablo se va a aprovechar de esto para poner culpa. Déjame decirte que esto llega hasta el día de hoy, porque Dios es fiel a sus promesas. Lo primero que Él quiere hacer contigo es sacar toda culpa, limpiar tu corazón, y hoy día quiere que entiendas que Él va a seguir siendo fiel a tus promesas. Mira, luego de que Abraham buscara su propia manera de tener un hijo, sacando a Dios de la ecuación, esto es lo que ocurre. Génesis capítulo 17, versículo 19. Y respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dime si esto no te parece tremendo. Capítulo número 15. Dios le promete un hijo a Abraham. Pasa el tiempo, no puede esperar. Lo buscan a su manera. Lo tienen. Capítulo 17, más adelante, Dios le vuelve a hablar a Abraham que le va a dar un hijo, que se lo va a dar de su esposa Sarai, y que va a tener un pacto con su hijo. Y hoy día yo eso quiero que te quede bien claro, que ni los errores que hayas cometido buscando por fuera las maneras de obtener las cosas que quieres, las cosas que Dios te prometió en un minuto, ni aun esos errores, ni aun ese pecado va a ser capaz de eliminar del corazón de Dios el pacto, la promesa que puso contigo. Aleluya.
Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dios sigue siendo fiel a sus pactos. Aunque nosotros le hayamos embarrado, aunque no hayamos sido capaces de esperar, aunque hayamos sido capaces de buscar a nuestra manera las promesas de Dios a nuestra pinta, Él no elimina la promesa que Él nos hizo. Y te digo algo, yo siempre me lo he imaginado de esta manera. Yo me imagino a Dios mirando del cielo a Abraham y diciéndole: Abraham, tenías que haber esperado un poco más en mí, lo hiciste a tu manera, pero lamentablemente no soy hombre para arrepentirme. La Biblia lo dice, soy un Dios fiel, y aunque nosotros como humanos seamos infieles, Él va a permanecer fiel. Y me imagino a Dios mirando a Abraham y diciéndole: Abraham, ahora no sé qué vas a hacer con 2 hijos, pero no me voy a retractar a mi promesa, porque tú, a tu manera, obtuviste lo que querías. Y hoy día quiero decirte eso. Las veces que has buscado a tu manera obtener las cosas que Dios te prometió y las obtuviste, Dios no desaparece de la escena. No es como cuando muchas veces, no sé, yo me acuerdo mi mamá, yo llegaba a casa y yo le decía que ya había comido en otro lado y mi mamá me decía: pero bueno, ya entonces no te sirvo comida. Dios no es así. Si buscaste a tu propia manera un plato de comida, vas a llegar a la casa de Dios y te va a estar esperando con otro más, porque Él te lo prometió y no es hombre para mentir. Y yo creo que hoy día es un día para que volvamos a conectarnos con las promesas que el Padre hizo de nosotros. Hoy día es un día para volver a conectarnos con lo que el Señor dijo de nosotros. Lo acabamos de cantar hace un momento. Somos lo que Dios dice que nosotros somos. Hay promesas activas para tu vida de las cuales tal vez te olvidaste porque lo buscaste a tu manera, pero déjame decirte que están ahí. Yo creo que hoy día Dios a varios de ustedes les está diciendo: esa carrera que querías estudiar, te la voy a dar. Cuando por fuera tal vez ya estudiaste tal vez otra cosa, pero en tu corazón siempre estuvo estudiar eso y pensaste que ya no había más plazo para estudiar. Tal vez hay un montón de cosas por las cuales dejaste de orar, porque pensaste que Dios ya no te lo iba a dar, porque habías pecado, porque habías dejado de santificarte, porque habías dejado de orar, porque habías dejado de conectarte a los cultos. Pero déjame decirte que tienes un Dios fiel, un Dios que no tiene sombra de variación, un Dios que no va a cambiar jamás, un Dios que si te dice: te voy a dar esto hasta que te mueras, esa promesa va a estar accesible para ti. Dime si tu Dios no es tremendo. Dime si tu Dios no es el mejor papá del mundo, que es capaz de mirarte, cometer un error, buscar por tu propia manera obtener un algo, pero lo sigue teniendo a disposición para ti. Y eso pasó con Abraham. Eso pasó con Abraham. Embarazó a la sirvienta de su esposa y viene Dios y le dice: pero yo te lo prometí a ti con tu esposa, no a ti con la sirvienta. Y hoy día aprovecho esto que me viene ahora, de que te prepares para recibir lo que el Señor dijo que te iba a dar, a un 100%. Porque Dios le prometió a Abraham un hijo con su esposa, y él estaba obteniendo la versión del hijo con la sirvienta, que no sé si tal vez tú lo has escuchado cuando nosotros hablamos de que hay versión rica de comida y de que hay una versión como más económica. Nosotros muchas veces lo decimos con una marca que es la marca Fruna. Hacen memes de esto. De la marca Fruna, es una marca chilena de bajo costo, y cuando uno no anda con mucho dinero se compra, no sé, una galleta marca Fruna. Y Abraham había recibido tal vez un hijo, tal vez el heredero, pero una versión Fruna, tal vez una versión más económica, tal vez una versión que no es la que el Señor le había dicho que le iba a dar. Y en el capítulo 17, Dios vuelve a hablarle claro a Abraham y le dice: tú vas a tener un hijo con Sarai, tu esposa, y se va a llamar Isaac. Eso es lo que yo te ofrecí y eso es lo que yo te voy a dar. No esperes menos que eso. Y hoy día yo tengo que decirte eso a ti. Dios te ofreció algo. Dios te ofreció una carrera de excelencia. Dios te ofreció un ministerio tremendo. No te desesperes por ir a buscar algo peor que eso. Dios, Él con amor eterno te ha amado. Yo te digo algo: no salgas a buscar un amor incompleto, tal vez en una persona, tal vez en amigos, cuando Él te quiere dar un amor completo. No, Cristo no murió para que tú recibas menos de lo que te mereces por el sacrificio que Él hizo por ti. No pienses en obtener la versión Fruna, la versión económica,
Cuando Él te quiere dar la versión de reino, la versión gloriosa. Y Él te entregó promesas y promesas completas. No aceptes buscar por ti mismo cosas menores a lo que Él te ofreció. ¡Aleluya! Ese es tu Dios, ese es tu Padre. Él es un Padre fiel y Él es el que no se va a cansar de intentarlo contigo, aunque te equivoques, aunque te caigas, porque 7 veces cae el justo pero se vuelve a levantar. Así que no te preocupes si en este tiempo te has apagado, si en este tiempo dejaste de buscar, porque no importa tu fidelidad, la que importa es la fidelidad de nuestro Padre, que es la que se mantiene fiel para siempre, aunque nosotros seamos infieles. Aleluya. Las promesas que Dios te entregó un día están para ti todavía están activas, aunque hayan pasado 10 años, aunque hayan pasado 15, aunque te lo hayan dicho en la escuela dominical y te olvidaste porque pasó el tiempo. Esas promesas están activas para ti hasta el día de hoy y hasta que te encuentres un día con Cristo allá en el cielo. Aleluya. No pierdes esas promesas. Aleluya. Wow. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo un poco atrás. Me imagino a Dios mirando a Abraham y diciéndole: ahora no sé qué vas a hacer con tus hijos, pero yo te lo prometí. No sé qué vas a hacer con eso, pero yo te lo prometí. Y Dios se mantiene fiel a la promesa. Y quiero decirte que ese es tu Dios, un Dios de promesas, un Dios que no es hombre para arrepentirse, que no es hombre para mentir, que si te prometió eso te lo va a dar. Así que ahí donde tú estás en tu casa, quiero tal vez darme una pausa para que puedas tal vez levantar tus manos, cerrar tus ojos y decirle: Señor, hoy es un día en el que yo vuelvo a reencontrarme, vuelvo a conectarme con las promesas que tú un día me entregaste, con lo que tú dijiste de mí. Vuelvo a conectarme con eso. Levanta tu mano, vamos a dar una pausa un minuto y vamos a orar entre medio de una prédica. No creo que haya sido el primero que lo hace y no voy a ser el último. Pero Padre, lo declaramos hoy día en el nombre de Jesús. Volvemos a conectarnos con las promesas que tú nos entregaste a nosotros. Te pedimos perdón si salimos a buscar por fuera la manera de obtenerlo. Reconocemos, en esta hora que nos equivocamos, que es en ti en quien tenemos que confiar y ahora nos volvemos a conectar. Confesamos nuestro pecado y nos hacemos libres. Eso es una realidad. Padre, ahora en el nombre de Jesús, vuelve a conectarnos con las promesas que entregaste de nosotros, papá, que nos entregaste a nosotros. Aleluya. Volvemos a soñar, volvemos a creer en las naciones, volvemos a creer en el estudio, en los posgrados, en la casa, en el ministerio, en el disco, en el libro, en las promesas que tú entregaste de nosotros. Volvemos a tomarnos ahora de eso que tú dijiste de nosotros un día, porque eso no se ha cancelado, porque eso no ha terminado. Aleluya. Aleluya. Así que aunque hayas perdido la cabeza y te hayas salido al mundo y te hayas desesperado como Abraham, las promesas todavía están. Y hoy día te tengo una tarea. Y es que cuando tal vez termine esta prédica, me gustaría que en tu tiempo de oración te dejes llevar por el Espíritu Santo y que Él te comience a recordar todas esas promesas que te ha entregado. Y yo creo que son cientos de promesas que te ha entregado, que por cosas del tiempo, por cosas del trabajo, de los estudios o del pecado, tal vez has olvidado, pero están ahí para ti. Aleluya. Así que acuérdate de mí cuando ores. Dile: Espíritu Santo, muéstrame lo que todavía está activo para mí. Hay una canción de Michael Bunster, si no me equivoco, que dice: me reconcilio con lo que tú dices de mí. Algo así dice la canción. Me reconcilio con tus planes. Creo que la has escuchado. No sé si la habremos cantado en el templo, pero eso dice: me reconcilio con lo que tú dijiste de mí, con tus planes, con tus propósitos. Y hoy día nos reconciliamos en el nombre de Jesús con sus promesas. Aleluya. Y te digo algo, te voy a hablar un poco de testimonio. Yo evito siempre tal vez hablar un poco de mí, pero creo que más que hablar de mí voy a hablar de Renuevo. Renuevo 2012 aproximadamente. Y recuerdo que un día llegué a Renuevo. Yo en ese tiempo asistía a otra iglesia, pero tenía varios conocidos en Renuevo. Conocía a los pastores de antes. Creo que la mitad de Renuevo la conocía de antes también. Y me acerco a un hermano y él me dice: mira, ¿ves quién está ahí, que ahora está en el culto? Sí, le dije: yo lo ubico, era un vecino mío. Yo pensé que me iba a decir: él antes era borracho, pero ahora sirve al Señor.
que es como lo típico. Nosotros llegamos a ver hermanos nuevos, y cierto que siempre nos alegramos cuando sabemos que algunos los vimos botados en la calle y ahora sirven al Señor, algunos eran drogadictos y ahora sirven al Señor, pero esa vez me llamó la atención, porque porque personas distintas y en distintos focos de conversación me hablaron de otras personas, pero no en relación a cómo eran, sino en lo que Dios iba a hacer con ellos, en relación a las promesas. Y yo dije, wow. Yo dije, hay algo aquí. Y yo lo sé, yo tal vez no soy muy de tiritar, ni muy de sentir cosas, pero ese día pude comprender que en Renuevo se estaba moviendo una atmósfera que tenía que ver con promesas. Porque alguien se me acerca a mí y me dice, mira, ¿tú ves quién está ahí? Sí, lo conozco, le dije yo. A él le profetizaron que va a escribir un libro. Me acerco a otra persona. A él le profetizaron que va a sacar un disco. Ya dije yo, wow, estaba un poco sorprendido. Ya eran dos personas distintas que me hablaban en relación a otras personas, no por cómo eran, sino por las promesas que tenían. Y llego a otra y me dice, mira, ese que está ahí, ¿lo conoces, cierto? Sí, sí. Mira, de él dijeron que iba a salir a las naciones. Y yo ese día quedé, wow, quedé tiritando helado. Porque yo dije, es primera vez que en un lugar me hablan de alguien por qué es lo que viene en su futuro y no por cómo él era en el pasado. Y el pasado es tremendo, el poder del testimonio es tremendo. Pero yo creo que muchas veces nos define más lo que Dios ha dicho de cómo vamos a hacer en el futuro que en cómo nosotros fuimos. Y hoy día quiero aprovechar este tiempo para decirte eso. Comienza a centrarte en las promesas de Dios. Comienza a pensar y a mirar en el futuro de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Y no importa cómo estabas ayer, no importa cómo estabas hace 2, hace 3 semanas o cuando llegaste a la iglesia tal vez hace 10 años. Yo le quiero decir a alguien que tal vez sigue predicando con su testimonio de que era alcohólico y está bien, eso transforma vidas, pero también quédate con la historia de tu pasado como yo también la tengo, con alcohol, con drogas, con salida en la noche y todo el tema, pero también centrémonos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, con lo que el Señor ha dicho de nosotros y centrémonos en eso. Vivamos como si ya fuéramos pastores, vivamos como si ya estuviéramos escribiendo el libro que Dios nos prometió, vivamos como si ya estuviéramos en las naciones, no sé, saca este papel para salir a otros países, comienza a estudiar idiomas, comienza a vivir como si ya estuvieras en el futuro, pero para eso hoy es el día en el que tienes que reconectarte con tus promesas. ¡Aleluya! Nunca me voy a olvidar de ese día, por ahí por el 2012, si mal no me acuerdo fue en Estruendo 2012. Quedé impactado como gente distinta me hablaba acerca de otras personas en relación a lo que Dios había dicho de ellos para el futuro. Aleluya, céntrate en tu futuro, hermano mío. Conecta hoy día con las promesas. Aunque lo hayas salido a buscar de una mala manera, aunque te hayas buscado la esclava de tu esposa, para darte un ejemplo, vuelve a creer en la promesa y vuelve a tomarte de la promesa que tu Padre te entregó, porque Él la va a cumplir y no la va a desechar aunque hayas pecado y te hayas equivocado. Aleluya. Y esto nos deja a todos arriba. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero tengo que sacar mi lado prevencionista que llevo dentro también. Quiero ser realista. No te la voy a vender bonita. Porque te tengo que decir algo. Abraham cometió este error. Abraham tuvo un hijo por fuera. Y esto trajo una repercusión, una consecuencia, que no solamente es lo que yo te mencioné delante, que era un hijo sin su papá, que era una relación fuera del matrimonio, sino que hay un problema trascendental que es fuerte hasta el día de hoy, y quiero que me pongas ojo con esto, porque hoy día tengo que explicarte que las malas decisiones tienen consecuencias, y consecuencias muchas veces fuertes. El hijo que Abraham tiene con Agar, la esclava de su esposa, se llamaba Ismael, y de Ismael se desprende lo que es el Islam, lo que son los musulmanes, una de las religiones más grandes del mundo. Ellos creen en Alá y en su profeta Mahoma. Y déjame decirte que es una religión con un montón de gente. Es tremenda la cantidad de personas que es musulmana. Y lo que te tengo que decir es que nosotros sabemos que el único que salva es Cristo. Y que lamentablemente todo ese resto de personas no van a estar con Dios un día.
Tal vez tú decías, pero ¿qué tanto que Abraham haya tenido un hijo por fuera? Es como de novela, tampoco es tanto, es más que común. Tal vez tienes un vecino en una situación similar. Conocemos varias historias parecidas. Pero de esta historia se desprende una religión, y en esa zona del mundo hay guerras hasta el día de hoy. Muere gente inocente. Si no te declaras musulmán, te van a matar. Y déjame decirte que ese es el lado B del cristianismo. Nosotros estamos en países donde hay libertad de culto, donde podemos hacer estas transmisiones, pero en otro lado del mundo la gente la está viviendo mal. Y la situación de Abraham trajo una consecuencia como esta. Y quiero llamarte, invitarte hoy día a que tengamos cuidado, tengamos ese temor de Dios, de que nuestros actos sin Dios traen repercusiones importantes, traen repercusiones serias. Y bueno, esto da para un tema, yo creo que da para un estudio bíblico acerca de religiones, acerca de historia bíblica, pero quiero dejarte con eso. Si te preguntas de dónde salen los musulmanes, de dónde sale el Islam, se desprende de ahí. Porque los musulmanes creen que Abraham no tenía que bendecir a Isaac, su segundo hijo, el hijo de la promesa, sino que tenía que bendecir al primero, que era Ismael. Y esa es una batalla que tienen hasta el día de hoy, a causa de no haber sabido esperar en Dios, por no haber sabido esperar en la promesa. Te lo dejo ahí, tomemos responsabilidad de nuestros actos, vivamos con temor de Dios. Pero bueno, no vengo a hablarte de eso, vengo hoy día a que nos activemos en nuestras promesas, a lo que el Señor dice de nosotros. No te me bajonees, es un paréntesis que te tengo que decir, que nuestros actos tienen consecuencias, pero es de promesas de lo que estamos hablando hoy día. Y de eso vamos a irnos llenos del Espíritu Santo a nuestros hogares, a nuestra pieza, a orar, que Dios nos muestre a través de su Santo Espíritu, que nos recuerde qué promesas nos entregó algún pastor, algún profeta, algún miembro, o promesas que simplemente nos ha entregado la Biblia. Todos las tenemos y están ahí activas para nosotros. ¿Y qué pasó con Abraham? Luego de que Dios le da su hijo Isaac con su esposa, el hijo de la promesa, el hijo con el cual iban a seguir las generaciones, porque después de Abraham viene Isaac, después de Isaac viene Jacob, después de Jacob tuvo como 12 hijos hombres y una hija mujer, y de ahí sigue la genealogía hasta que llega Cristo. Sin Isaac eso no hubiera podido ser, y Dios cumple la promesa y le da a su hijo Isaac con su esposa Sara, en su familia. Y cuando piensas que todo termina bien aquí, déjame decirte que no es así. No termina esta historia acá. Porque si había sido complicado para Abraham el no tener un hijo, el tener que esperar y no poder hacerlo, el tener que acostarse con la sirvienta de su esposa y tener a Ismael, tener que esperar de nuevo para tener Isaac, si piensas que todo eso había sido terrible, hay algo que viene más terrible después, y está en Génesis, capítulo 22, versículos del 2 al 8, y dice lo siguiente: Dios se le aparece a Abraham y le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Isaac le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac ya estaba notando que algo raro estaba ocurriendo en esto. Y Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Si la prueba de Abraham había sido compleja en esperar tener un hijo, yo creo que esta prueba era aún peor. Tener que sacrificar el hijo que tanto esperaste, el hijo con tu esposa, el hijo que amaba tanto a Abraham. Porque yo estoy seguro que Abraham tuvo a Isaac y tuvo a Ismael, pero amaba más a Isaac, que era su hijo legítimo.
Pero ocurre esto. Dios probando de nuevo a Abraham. Yo quiero decirte algo, no te preocupes cuando Dios te quiera probar. Lo dice el libro de Santiago, tener por sumo gozo cuando te encuentres en pruebas, porque estas generan paciencia. Esto ya lo prediqué una vez. Alégrate en la prueba, sé que no es fácil, pero es a lo que Dios te llama. ¡Auch! Y está viviendo una prueba de nuevo Abraham, aún más viejo, aún con su corazón yo creo que más cargado de amor por su hijo, por su familia, por lo que significaba matar a un hijo. Pero esta parte de la historia nos enseña algo tremendo y quiero que te quedes con esto. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¡Wow! Yo creo que esto fue milimétrico. No aparece en el texto, ¿cierto? No es tan detallista. Pero quedar con la mano así a punto de matar a tu hijo y que se te aparezca Dios a través de un ángel es algo tremendo. Y quiero que te quedes con algo súper importante de esta historia, que te va a enseñar a ver las promesas de una manera distinta. Quiero que nos podamos volver atrás al versículo 5 y al versículo 7 y 8. Y el versículo 5, Abraham responde algo que a mí me deja pillo, pero que me enseña que Abraham aprendió de Dios a confiar en las promesas y que esa va a ser la manera como tú vas a poder soportar y superar las pruebas, tomándote de las promesas. Mira el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Quédate con eso. Versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí que hay fuego y leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham diciendo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mi pregunta es: ¿cómo Abraham estaba tan seguro de que iba a volver con su hijo? ¿Cómo Abraham, si Dios ya le había dicho qué es lo que tenía que hacer con su hijo, cómo él estaba tan seguro que le dijo a sus pastores que iba a volver, que iban a adorar y volverían? Versículo 8. ¿Cómo Abraham estaba tan seguro de que Dios iba a proveer de un cordero para el holocausto? Hasta el día de hoy es una historia que a mí me sorprende, pero que me muestra a un Abraham que aprendió a confiar en las promesas de Dios. ¿Y por qué te lo digo? Porque Dios, más atrás, en el versículo que yo te mencioné, cuando le promete un hijo a Abraham, le dice que con su hijo va a tener descendencia, va a hacer un pacto con él y que sus generaciones van a ser bendecidas. Y aquí es donde aparece algo tremendamente importante que yo quiero que tú hoy día lo tomes. Y es que muchas veces vamos a vivir los sinsentidos de Dios. Y Abraham, yo creo que cuando Dios le dijo que tenía que matar a su hijo, dijo: no, esto no tiene sentido. No tiene sentido que yo tenga que matar a mi hijo si Dios ya me entregó una promesa de que iba a tener descendientes, de que iba a seguir un pacto, de que mis generaciones iban a multiplicar hasta ser incontables. No tiene sentido que Dios me pida que yo sacrifique a mi hijo. ¿Y cómo estaba tan seguro Abraham? Porque se acordó de las promesas. Entonces yo hoy día quiero invitarte a que puedas tomarte de las promesas y que puedas decir: eso no tiene sentido para mí. Cuando Dios, si alguna vez te dijo que ibas a ser de largos años y ahora estás viviendo una etapa de enfermedad, yo te digo, simplemente descansa en la promesa de Dios y di: esto no tiene sentido para mí. No tiene sentido para mí estarme sufriendo, preocupando por una enfermedad ahora, porque Dios ya me dijo que yo iba a vivir mucho. No tiene sentido que ahora me preocupe tanto porque quedé sin trabajo, porque no tengo con qué llenar la olla, si Dios me dijo que yo iba a ser próspero. Yo te invito a que cuando venga esa situación que no tiene sentido para tu vida, descansa en el Señor, como Abraham lo hizo.
esto. Abraham estaba tan seguro de la promesa que Dios le había dicho. Él ya había visto a futuro de que iba a tener descendencia, de que iba a tener hijos, nietos, bisnietos y todo, que cuando Dios le dijo que tenía que matar a su hijo, Abraham fue capaz de decirle a sus pastores: no se preocupen, nosotros vamos y volvemos. Que fue capaz de decirle a su hijo: Dios se va a proveer. Cuando vengan las situaciones complejas, a esa situación compleja, háblale en futuro y dile: no te preocupes, voy a adorar y vuelvo a ver si me encuentras igual. Cuando venga la pena, cuando venga la angustia, cuando venga la depresión, tómate de esa promesa de que Dios dijo que te iba a dar vida y vida en abundancia, que el gozo de Jehová iba a ser tu fortaleza. Dile a esa pena, dile a esa situación incómoda: espérame, yo voy a adorar y vuelvo. Háblale de esa manera. Háblale tomándote de la promesa, viviendo en futuro. Y dile: no, esto no tiene sentido para mí. No tiene sentido que me haya quedado sin trabajo cuando Dios me dijo que me va a prosperar. Yo voy a esperar en Él. Respóndele como Abraham le respondió a Isaac: Dios se va a proveer. Abraham aprendió la lección de que tenía que tomarse de las promesas para llevar una vida. ¿Te imaginas esta historia hubiera sido distinta si Abraham no hubiera aprendido a confiar en las promesas de Dios? Yo estoy seguro que él va a buscar a Ismael y lo sacrifica en vez de sacrificar a Isaac. O él puede haber ido a buscar a cualquier otro niño de la tribu para sacrificarlo en vez de sacrificar a su hijo. Pero él ya había entendido que Dios es fiel a las promesas, que Dios las va a cumplir, aunque él haya salido a buscar por fuera la manera de tenerla, él la va a cumplir. Y él sabía que era un sinsentido que Dios le dijera que tenía que matar a su hijo cuando la promesa era de que iba a tener más descendencia. Quédate con eso, hermano mío. Hoy día aférrate a las promesas y cuando venga una situación compleja dile: esto no tiene sentido ni para mí y mucho menos tiene sentido para Dios. Aleluya. Cuando venga lo malo, dile: esto no tiene sentido. Dios me dijo otra cosa hacia mi futuro y lo que estoy viviendo ahora no tiene sentido. Si estás viviendo pena, si estás viviendo angustia, si estás viviendo pobreza o enfermedad y Dios te dijo que tu futuro iba a ser distinto, no te preocupes. Háblale esa situación y dile: tú no tienes sentido para mí. Voy a ir a adorar. Dios se va a proveer. Aleluya. Puede que no tenga sentido para nosotros, pero lo tiene para Dios. Y de eso se trata. Puede que esa promesa que Dios te entregó no tenga sentido para ti, pero lo tiene para Dios. Aleluya. Quiero terminar con esto. Hermano mío. Simplemente cuatro puntos. Y vamos a orar. Nos vamos a volver a reconectar con promesas. Yo me acuerdo, y vuelvo a 2012 años. ¡Wow! ¡Qué manera de escuchar promesas, hermano mío! Nunca me voy a olvidar de que me hablaran de gente por las promesas que tenían. Y yo creo que así te tienes que ver a ti mismo el día de hoy. No somos lo que el psicólogo está diciendo que somos. No somos lo que un profesor está diciendo que somos. No somos lo que un jefe, lo que un tío, lo que un papá dijo que somos. Somos lo que el Señor dice que somos. Si el Señor dijo que vamos a ser grandes siervos de Él, aférrate a eso y no lo sueltes. Aún con tus pecados, aún con equivocación tras equivocación tras equivocación, Él no va a desistir de lo que te prometió. Él no se va a cansar de intentarlo contigo. Tal vez tú eres nuevito, te digo algo. Yo llevo 27 años siendo hijo de Dios. Nací en una familia cristiana, de siervos del Señor. Y tengo 27 años de errores tras errores tras errores, pero de algo te puedo dar fe. Y es que el Señor no ha desistido de intentarlo conmigo. Y el Señor no va a desistir de intentarlo contigo también. Aún recuerdo promesas de niño. Y muchas veces el error viene y te dice: no, eso no va a ocurrir. Y vuelve el Espíritu Santo y te recuerda que Él es fiel a sus promesas. Aunque pienses que no, Él es fiel a sus promesas. Aunque te equivoques, aunque hayas salido por fuera a buscarlo,
Él es fiel a sus promesas. Va a hacer contigo lo que Él dijo que va a hacer contigo. No te olvides de eso. No te olvides de sus promesas. Aleluya. Con esto termino, hermano. 1. Dios no miente. No es hombre para mentir. Si te prometió algo, te lo va a dar. Pase lo que pase. Cuando cantas, oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, y lo cantamos tan fuerte. Muchas veces esa fuerza que tenemos para cantar, que es un Dios sin condición, nos dura hasta que nos equivocamos. Y hasta ahí llegó el amor sin condición, porque decimos, no puedo creer que Dios me va a llamar si yo acabo de hacer esto. Pero Dios no miente. Dios realmente es un Dios sin condición. Él se mantiene fiel aunque nosotros seamos infieles. Es un Dios sin condición. Él no miente. Lo que te prometió, Él te lo va a dar. 2. No pierdes tus promesas cuando te equivocas. Aférrate a tus promesas. Vuelve a activarlas el día de hoy en el nombre de Jesús. Vuelve a hacer de tu manera de ver la vida, de tu manera de orar, de tu manera de santificarte, de tu manera de hacer ayunos, algo que esté relacionado a las promesas. Hazlo, porque las promesas no desaparecen. Si te equivocas, si te descarreas un tiempo, si te vas de la iglesia, si vuelves atrás y después vuelves, eso está ahí para ti. Aleluya. 3. La fe en las promesas de Dios te ayudará a vencer en las pruebas. A Abraham le costó un hijo fuera del matrimonio el entender de que Dios cumple las promesas. Y aprender a confiar en Dios, incluso cuando te está pidiendo que mates a tu hijo. Y 4. Recuerda los sinsentidos de Dios. No tiene sentido que Él te pida abandonar algo que Él mismo te dijo que te iba a prosperar con eso. No tiene sentido que Dios o que estés viviendo una situación compleja cuando Dios ya te dijo cómo iba a ser tu final. No tienen sentido algunas cosas. Y ahí es donde Dios nos llama a vivir, más que por los sentidos, más que por lo que tiene sentido o no tiene sentido, a vivir por la fe en lo que Él dijo de nosotros. Aleluya. Quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Y quiero invitarte a que puedas conectarte con tus promesas. Ese es el tema central de esto. Volvamos a activar, que el Espíritu Santo vuelva a activar en nosotros promesas. Vuelve a activar tu interés por las promesas de Dios sobre tu vida. Ahí cierra tus ojos, dale la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo.